vamos a viajar a Frankfurt, como todas las semanas, para seguir con un ciclo que nos viene trayendo nuestro amigo Guillermo Atlas. Es un ciclo con personalidades muy interesantes, personalidades que quizás no tengan la trascendencia o la fama, si se quiere, entre comillas, que de haber tenido el acceso a ser populares o públicas en general, pero que cuando leemos y adentramos en sus biografías, nos encontramos que estamos frente a grandes personalidades que han contribuido a la humanidad entera. Guillermo, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Marcos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, un saludo para todos. Bien, estamos contentos en pleno veranito. Verano, Y sí. en realidad, Verano bravo. sí, verano bravo, digamos que en el norte de Europa, centro de Europa, no tanto como en el sur, que es brutal, que Ujú. eso, digamos, esos ecos llegan hasta Israel, ni hablar. Sí. En toda la cuenca del Mediterráneo, pero acá en el centro de Europa y norte de Europa el calorcito también llegó, pero acá el fin de semana parece que va a mermar el calor. Aflojar. Entonces, Bárbaro. Bueno, va a mejor aflojar, que para sea así. decirlo en términos coloquiales. Si me permitís, antes de Sí, comenzar y sí. presentar una pequeña digamos, un pequeño agregado, no pequeño, un pequeño agregado a lo que dijiste en la introducción Sí, cómo no. respecto a la figura. Es el Oscar Schüller, sobre quien voy a hablar hoy. En realidad, en el mundo hispano quizá no sea tan conocida, a pesar de que está toda su obra traducida al castellano, pero en el mundo literario alemán y judío alemán es una figura muy, muy Ujú. conocida. Incluso estoy seguro que en Israel debe haber alguna calle con su nombre también, porque ya Ujú. hizo alianza, digamos, con el advenimiento del nazismo, como lo voy a mencionar ahora, a la Palestina mandataria o sea, bajo el mandato británico. Ajá. Eh, Bueno, eh, le prometo, me voy a tomar la tarea de buscarla. no, no sé si estará, me parece que debe haber alguna calle con su nombre en Por eso Israel. me voy a tomar la tarea, ¿por qué no? Alguno de No, esos. Usted sabe que Naharía fue fundada por alemanes. por eso no me Debe haber otros sorprendería. lugares, como yo me acuerdo, no sé bueno, ahora se me escapan los nombres, pero he estado en otros lugares que también han tenido una gran influencia. Ya no hablamos de brigadas, ¿no? Pero sí han llegado alemanes también a fundar otras ciudades y quizás en alguna de esas, yo en Algunos Naharía no kibbutz. la recuerdo, no, en realidad no la recuerdo el nombre de ella. Es, Sí, para ella estuvo en Jerusalén estuvo ella, ¿no? bueno, puede ser que allí esté, ¿por qué no? Sí, sí, estuvo en Jerusalén, una figura muy especial, digamos. Eh, digamos, mi presentación de hoy la llamo Else Lasker Schüler, la princesa de la poesía expresionista. Wow. Así la llamé. Else Porque Laska Shula. als Else Lasker Schüler, Ok. exactamente. Else Lasker Schüler incluso, mirá, acá tengo un libro de ella con las poesías completas que me lo regalaron exactamente, mira, me da vergüenza decirle porque, digamos, muestro mi edad, me lo regalaron mis alumnos de castellano en junio del año 80, hace 45 años. Bueno, usted Eh, tiene pocos años más. Usted es salió interesante, del secundario y se lo regalaron. exactamente, me regalaron este libro. Muy interesante, ya en esa época me lo regalaron y ahí realmente empecé a conocerla, esta figura, esta gran poeta, que tenía como frase, jugar es todo, jugar es todo. Ella condensó su manera de vivir y de escribir, o sea, juntó tanto su modo de vida con su estilo poético. Fue poeta, como digo, fue dramaturga, tiene obra de teatro, dibujante, tiene mucha obra pictórica también, más de dibujo, Ujú. y una de las figuras se considera más singulares de la cultura alemana del siglo XX. En el Berlín de entreguerras, ¿no? Eso que digamos que estábamos hablando antes de comenzar, ese Berlín que realmente hervía de cafés, de teatros, de cines, en la época de la República de Weimar,
que terminó con la desgracia que todos conocemos, los intelectuales judíos jugaban un papel enorme y su presencia era inconfundible en esa época, en esos cafés, porque iba vestida con ropas raras, ropas llamativas, inventaba títulos nobiliarios para sí misma, ¿no? Se Sí, hacía sí, pasar sí. por... Se movía como un personaje escapado de un cuento de hadas. Ajá. Era parte de Su su obra juego, se puede decir también que era tenía parte de actuación, digamos. exactamente, era parte de su juego, y su obra fue realmente de considerada como una obra precursora de la vanguardia expresionista alemana, Ujú. porque integraba el mito con el sueño, la pasión y una dosis, como dicen, de misterio, pero que jamás reveló del todo, ¿no? Ella nació en febrero de 1869 en Wuppertal. Fue hija de un banquero judío, o sea que tiene una biografía, por decirlo entre comillas, aburrida, pero para ella lo biográfico era lo menos importante, para ella era mucho más importante la imaginación. Decía que había nacido en Tebas, en Egipto, que había sido Robinson, que había vivido 5 años en Oriente. Firmaba sus cartas como príncipe Yusuf de Egipto o el Wow. cisne negro. Construyó un personaje tan literario como su poesía, ¿no? O sea, ella, digamos, era Ujú. parte de ese juego literario. Publicó su primer poemario, creo que en 1902, y en 1905 publicó el segundo, que se llama El séptimo día, eh, cuyo poema Traum, que quiere decir en alemán sueño, fue musicalizado más tarde por el famoso, tampoco tan conocido en el mundo hispano, o quizá israelí, pero en el ambiente musical seguro, fue musicalizado por Paul Hindemith, un compositor muy prestigioso de acá de Frankfurt, ¿no? Para Else Lasker Schüler, escribir era un acto como de equilibrio, mostrarse y al mismo tiempo guardar como una especie de secreto. Ella tenía como una especie de secreto, despertaba justamente por eso mucha curiosidad. En los primeros años del siglo XX, como decía, estaba lleno de cafés Berlín, ¿no? Y debates artísticos, literarios, teóricos, filosóficos, políticos. Uno de los epicentros de ese Berlín era el Café des Westens, o sea, el Café del Oeste, donde él se realmente brillaba en ese lugar, era un personaje muy conocido. Y acá tengo una cita del escritor Wieland Herzfelde que la recuerda así. Llevaba un vestido de seda azul, zapatos plateados, el cabello como seda, negro azabache. Lo sorprendente, Yusuf era totalmente mujer, bella, llena de sensualidad. Se casó primero con el médico Bertolt Lasker, de la familia Lasker que nombramos hace 2 semanas cuando hablé de la música, ¿no? Ajá. ¿Te acordás? De Anita Lasker, de Anita Lasker Sí, 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 la Barthes, ¿te primera que acordás? nombramos, sí, sí. La sobreviviente de la Shoah, con 90, que cumplió ahora 100 años. 100 Bueno, años. la familia Lasker luego se casó con el editor de una. Se separó de Bertolt Lasker y se casó con Herbert Walden, que fue editor de la revista expresionista Der Sturm, La Tormenta, que fue una revista, digamos, ¿cómo te puedo decir? De culto en esa época, ¿no? Digamos, todo lo que tenía que ver con ese movimiento artístico. Después, cuando se separó de su segundo marido, como ven, digamos, no es que era una mujer muy normalita y muy formal, nada que se puedan imaginar. Bueno, era normal, no era tradicional, digamos. Normal, por supuesto que era Ok, normal, sí. claro, pero muy creativa y también muy lúdica, ¿no? Ujú. Pero, digamos, pero vivió a partir de su segundo divorcio en pensiones, hoteles, cambiaba de domicilio como quien cambia de escenario, dicen algunos. Siendo hija de banquero. Hija de banquero, increíble. Gottfried Benn, un escritor muy famoso alemán, dijo hay una cita de él que dice que una de sus habitaciones, uno de los cuartos de Lasker Schüler estaba allí abarrotado de juguetes, muñecas, animales, todo tipo de cachivaches. Él se escribía y dibujaba con la misma urgencia vital. Decía que
moría en la vida y volvía a respirar en la imagen. A veces dibujaba hasta que podía retomar la escritura. Es decir, cuando a veces tenía como una especie de traba o bloqueo creativo en la escritura, se dedicaba más El a dibujo la dibujar. desbloqueaba. Usted sabe Exactamente. que en este programa, paralelamente, increíblemente y azarosamente lo digo, porque no desconocía yo la biografía de Else, que sería en castellano Elsa, ¿no? Ese es Elsa en Ah, ok. castellano, claro. Estuvimos hace un rato también entrevistando a Tali Blaistein, que ella es directora de un programa que se llama Flor de Juego, que, bueno, trabaja con justamente con el intento de reeducar a aquel espíritu de juegos en diferentes, en la educación, fundamentalmente, ¿no? Es como un taller itinerante de juego, de creatividad y un montón de cosas. Y justo se da coincidente que el tema, que la persona que usted trae también una persona que le gustaba el juego, que le gustaba la creatividad. Y es Totalmente, interesante totalmente. cómo complementa todo lo teórico que nos dio Tali en el bloque anterior a lo suyo que nos comenta cómo una persona que tuvo permiso para jugar, porque esto es lo que hablábamos de los permisos que no tenemos de adultos para poder seguir jugando, o todos esos bloqueos que tenemos de no seguir jugando, como que una persona que se permitió hacer eso, se permitió jugar, eh, produce una obra creativa que seguramente... Absolutamente, porque exactamente, porque crear es jugar y jugar es crear. No es que quiera ahora, digamos, caer en un lugar común, pero es así, porque la creatividad, es decir, permitirse salir de lo convencional. Claro, En ese sentido yo decía, no normal, no lo normal. Y no convencional, claro, quiero decir, no convencional en ese sentido. Ella, como se claro. llama, combinaba todo eso. Así que bueno, además de esa, como decía, de su poesía, relato, teatro, etcétera, etcétera, eh, va a visitar su ciudad natal y escribe, hay un llanto en el mundo como si Dios hubiese muerto y la sombra de plomo que cae pesa como una tumba. Es decir, su poesía combinaba lirismo intenso con imágenes visionarias. Pero el problema, digamos, claro, vivía como ella quería y seguramente en eso era feliz, pero en el año 1928 sufrió un golpe terrible. Su hijo Paul murió de tuberculosis a los 22 años Mm. y después en 1933, nada más y nada menos, suben los nazis al poder y su vida, obviamente, como judía en Alemania, se volvió insostenible. Eso está clarísimo. Ella huyó primero a Suiza y más tarde migró a la Palestina bajo mandato británico, ¿no? Como te decía yo hace un Ujú. rato. Y acá terminó Eh, sus días, digamos. Así, exactamente. Pobrecita murió antes de la fundación del Estado. En Jerusalén, Ujú. esa muchacha brillante que quiso ser eternamente de 14 años, como ella decía, se había transformado, dicen muchos observadores, en una anciana frágil, marcada por el colapso psíquico. Deambulaba por las calles, aún con su aire de princesa errante, y decía, creo que nadie ha dejado caminar su corazón descalzo entre la multitud como yo. Murió, te los adelanto, en el año 45, ¿no? Pero en el Ujú. 43 todavía publicó en una tirada de solo 330 ejemplares su último libro que se llama Mein blaues Klavier, mi piano azul en castellano. No la quietud muerta, ya he descansado tras una noche tranquila. O exhalo lo dormido, aún acunado la luna entre mis labios. ¿A qué edad Es murió? ¿A qué edad falleció? Y bueno, dijimos que nació en el 69, 31 más 45, digamos, 76. 76 Ujú. años, ¿no? Ajá, 76 años. claro. Eh, eh, Grande para su época, hoy sí, sería más sí, joven, ¿no? exactamente. El Selascayule murió entonces, como dije, en enero del 45 a los 76 años, y En fue enterrada Jerusalén. ¿Y está enterrada en Jerusalén? al pie del Monte de los Olivos. Ajá. En 1952, unos años después, Gottfried Benn, el gran escritor y poeta alemán, le dedicó un epitafio
que la consagró para siempre, que dice, increíble, aparte de Gottfried Benn, no es que lo dice Juan Pérez. Else Lasker dice, Gottfried Benn fue la mayor poeta lírica que jamás tuvo Alemania. Su idioma era un alemán exuberante, suntuoso, delicado. En él lograba expresar sus pasiones sin develar ni traicionar el misterio que constituía su esencia. Hoy es reconocida como figura fundamental del expresionismo, una voz única que sobrevivió a una vida convulsa y a la destrucción de su mundo, o sea, en Berlín, ¿no? Quiero comenzar esta parte final con un poema que él se escribió ya en su exilio de Jerusalén, cuando su vida y su obra estaban marcadas por la pérdida y la distancia. Un poema que se llama A mi pueblo. Pueblo mío, la tierra es tu lecho de dolor y tus lágrimas la sal del mundo. Mas en tu frente arde todavía la estrella de David y tus manos alzan las ruinas hacia el cielo. Solamente les leí dos estrofitas, ¿no? Este poema condensa en realidad la visión de Else que tenía del pueblo judío, un pueblo herido, pero aún portador de una luz que no se extingue. El segundo, también de sus últimos años, está dedicado a Jerusalén, Ajá. ciudad donde vivió, ¿no?, sus últimos días y a la que se acercó como si fuera un amante y una madre a la vez, ¿no? Wow. Sí, dice Jerusalén, camino como entre mausoleos, petrificada está nuestra ciudad santa, reposan piedras en los lechos de sumares muertos, en lugar de sedas acuáticas que jugaban venir y partir. Abismos yermos miran con dureza al caminante y se hunden sus rígidas noches. Siento un miedo que no puedo vencer. Si tú vinieras, envuelta en el luminoso manto de los Alpes, y tomaras la hora crepuscular de mi día, mi brazo te rodearía, imagen sagrada que ayuda. Como antaño, cuando sufría en la oscuridad de mi corazón, y, tus dos ojos, nubes azules, ellos me arrancaban de mi tristeza. Si tú vinieras a la tierra de los antepasados, me amonestarías como un niño pequeño. Jerusalén conoce la resurrección. Nos saludan las vivas banderas del único Dios, manos reverdecidas que siembran el aliento de la vida. Eso dice. Sin duda que estaba abrazada a su vida judía, al último tramo a su vida judía, ¿no? A Totalmente, a pesar de su... ser una típica judía alemana de los años 20, muy, muy asimilada, muy laica, pero con una identidad judía clara y sobre todo yendo a Israel o en esa época Palestina británica, digamos, habrá reforzado seguramente. Tiene muchos poemas donde evocan su judaísmo. Y ¿Habrá, para hacer, usted sabe si eh, habrá incorporado el hebreo en su no tengo vida? idea, no tengo idea. Yo supongo que algo lo habrá incorporado, pero conociendo un poco a los yeques de esa época, no Ujú. creo que haya sido muy fluida en el hebreo. Eran Es muy mi hipótesis. patriotas, ¿no? No, no es que eran patriotas, sino que pensá que todavía Israel como Estado no existía. Y si bien estaba el Yishuv y estaba toda la conducción del Yishuv y, digamos, y se fomentaba Ujú, el Ibrit y todo, digamos, muchos Olim, por decirlo así, que venían de la Alemania escapando del nazismo, algunos más, otros menos, en general se mantenían mucho entre sí. Entonces hablaban mucho así es. alemán entre sí, a pesar Sí, de que sí. el alemán estaba en esa época muy mal visto, obviamente. A mí me contaron judíos alemanes que nacieron en Tel Aviv, o sea, de padres judíos alemanes, de Berlín, que cuando él era chico, alguna vez lo han insultado en Tel Aviv a los padres por estar hablando alemán, o sea que había que, Claro, digamos, bueno, claro, porque era por la la posguerra asociación, y claro, era otra exactamente, por época. Usted imagínese que acá en Naharía, como le dije bien, que estaba formado por el alemán era el idioma prácticamente de la calle. por supuesto. Así es. Y Yo tengo una amiga de Nadia. ¿Sabés que tengo una la amiga? segunda generación, o sea que son entre la mi edad y un poquito más, de los formadores hablan todos perfectamente alemán, los hijos de los originales hablan todos perfectamente alemán y aún mantienen ese alemán de aquella época, ¿no? Sí, es así. Ya muy reducido,
el número, pero porque quedan muy pocos ¿Eh? sobrevivientes de esa época, pero Me consta. entre la segunda generación, los hijos, había incluso, en los colegios había incluso grados, Kitot, donde se hablaba el alemán y en algún lado se prohibía que en el colegio hablaran alemán para poder incorporar el hebreo. No, una Por cosa supuesto. muy, Bueno, eso es un tema, digamos, la guerra cultural que hubo ya, muy digamos, mucho importante. antes, muy importante, digamos, incluso mucho antes de que llegaran los yeques, con, digamos, pensar que Herzl, Ujú. digamos, había pensado y soñado en un momento que el alemán iba a ser la lengua del futuro Estado judío, del Estado de los Sí, judíos, se ¿no? habla tanto. No lo diga fuerte porque van a empezar a decir que quisimos conquistar Alemania, que estamos por conquistar Alemania, No, 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 como no. vuelven, como Cualquier, ahora no, vuelve el plan Andimia, y qué sé yo, entonces por ahí vuelve no, no, la configuración. Ah, Herzl dijo, yo encontré un papel que Herzl dijo. Así dijo, claro, exacto, nada que ver, ¿no? Digamos, cualquiera que conoce la obra de Herzl, y esos tipos que dicen eso que estás comentando, son unos antisemitas, racistas, que son, digamos, no tienen remedio. Puedo decirlo en voz alta porque ellos igual, diga yo A o diga B, ellos van a seguir con la suya. Sí, Pero aparte porque está nosotros, en Alemania, aparte, ellos no lo escuchan. además otra cosa, Marcos, además otra cosa, ellos siguen con la suya, pero nosotros también seguimos con la nuestra. Por supuesto, está claro. Así que es así. Bueno, no, te quería decir solamente que vivió, ese Lasker Schüler vivió entre el mito y la realidad, entre el juego y el dolor. Su obra nos recuerda, ¿no?, que el arte puede ser un refugio, pero también una forma de resistencia. Jugar lo es todo. No era, parece, una frase así nomás, Así es. ligera, sino un manifiesto vital. El juego como libertad, como creación, como desafío a un mundo difícil, a un mundo hostil. Hoy su voz sigue sonando, intensa y misteriosa, invitándonos a entrar en su universo sin develar del todo el secreto. Ahí está. Bueno, interesantísimo cómo está presente en el día de hoy el juego en nuestro programa, y creo que tiene mucho que ver con lo que, con intentar romper con algunos mitos y con algunas cuestiones que ayudan a mejorar nuestra vida. Guille, me interesó mucho, se lo digo al aire, no lo quiero comprometer, pero me interesó mucho cuando habló de la Alemania entre guerras, del clima, porque creo que me dio a entender en algún momento que esa, digamos, proliferación de cultura y de demás termina siendo, perdón, o contrastando con aquello, con el surgimiento del nazismo. Sí, pero Eh, no por culpa, pero no sé qué es lo que querés decir con eso. Esa, No, quiero que me entienda. A lo que me refiero es que quizás estaría interesante ver cómo, en ese ambiente cultural tan profundo, el huevo de la serpiente, ¿no? claro, bueno, pero Em, justamente porque el surgimiento del nazismo no obedece al florecimiento de esa cultura, sino justamente como oposición a ese mundo exacto, del a eso me refiero, cómo surge en oposición a eso. A eso me refiero. Bueno, tema. En algún momento lo voy a tocar, te prometo que en algún momento lo voy a cuando tocar. guste, me encantaría saber. Es un Le ma- tema que me interesa mucho. a mí también, me despertó la curiosidad. Buena semana, estimado Guillermo. Igualmente, muchas gracias, Y hasta gracias, como pronto. siempre, conocer la vida de Lasker, Ese Schüler, Lasker, ese Lasker Schüler. Elsa para nosotros. Sí. El señor Guillermo Atlas, como siempre, un manto de cultura que nos llena el corazón. Gracias, Guille. Acá dio un gusto, ¿eh? Ahí está. Bueno, ¿ya está? Radio Naria, la radio. Voz y voz en castellano.